Buenos días, mi nombre es José Torti y hoy vamos a estar trabajando sobre algunos aspectos del desarrollo en los mamíferos. Entonces, vamos a ver primero los inicios de la diferenciación, vamos a hablar en una segunda parte de la inducción y de los genes vinculados con la gastrulación, algo que ustedes ya han venido viendo, pero desde la perspectiva un poco más genética. Vamos a ver los genes Hox en el desarrollo de los mamíferos y vamos a ver también algunas vías de señalización en el desarrollo de los miembros como un ejemplo de adelanto de lo que va a ser el trabajo luego con las discusiones grupales. La primera parte entonces vamos a hablar de las bases genéticas del desarrollo de los mamíferos. El desarrollo de los mamíferos es uno de las áreas y sobre todo el desarrollo humano donde el conocimiento en la biología del desarrollo es más limitado, sobre todo por las dificultades para su estudio, porque se trata de ovocitos pequeños que se desarrollan dentro de otro organismo y eso genera obviamente dificultades, es difícil generar modelos experimentales para esto. eh, y eso nos lleva entonces a que tengamos dificultades para el estudio de este proceso. En ese sentido, em, vamos a ver entonces ahora lo que son algunos de los elementos de las cosas que se saben sobre los primeros pasos de la diferenciación. El inicio del desarrollo en mamíferos tiene que ver con la división a partir de la formación de cigoto para la formación primero de 2 células, 4 células, 8 células y a partir de ese momento donde aparecen 8 células comienza a ocurrir un cambio estructural que se puede visualizar como lo vemos aquí, que es la compactación de ese grupo de células hasta formar una mórula compacta. Esa mórula compacta sufre también entonces un cambio que responde, entre otras cosas, a la expresión de moléculas como son las E-caderinas que permiten la formación de uniones estrechas entre las células que están en la superficie y eso permite el influjo de líquido a través de bombas de sodio, generando entonces ese influjo de líquido una cavidad y esa cavidad es la que vamos a conocer como el blastocele. Aquí estamos mirando en esta imagen que tenemos aquí, donde estamos viendo las uniones estrechas entre las células marcadas en un embrión de ratón y allí vemos cómo se van formando esta cavidad que es lo que nosotros vamos a llamar el blastocele. Esto permite generar entonces una capa celular externa que es el trofoblasto y una masa celular interna. Esta diferencia entre la masa celular interna y la externa es lo que de alguna manera va a dar lugar a dos estructuras. El trofoblasto que dará lugar al corion, que tiene capacidad de invasión y bueno, lo que va a dar lugar un poco a la placenta, eh, y el macizo celular interno, todavía indiferenciado, que es el que va a dar lugar al embrión. Este es el primer evento de diferenciación que ocurre entonces en los embriones de mamíferos. ¿Qué sucede con la regulación génica en esta primera diferenciación? La etapa de compactación visualiza entonces los primeros cambios de la expresión génica. Hasta el momento de 8 genes tenemos la expresión de algunos genes que se expresan de manera poco clara, pero se empiezan a diferenciar dos grupos de células que expresan distintos factores de transcripción. Algunas células que expresan el factor de transcripción CDX, un gen de la familia de genes de caudal, ¿se acuerdan del gen caudal en Drosophila que determinaba regiones posteriores? Bueno, en los vertebrados, en los mamíferos tenemos varios genes de la familia de caudal y uno de estos genes, CDX2, se expresa en algunas células, mientras que otras células expresan otro factor de transcripción que es OCT4. Estos genes, estos distintos factores de transcripción, se expresan primero de manera un poco alternada en este embrión, pero luego se empiezan a organizar estas células de manera que las células que expresan CDX2 quedan en la superficie y son aquellas que van a expresar caderinas y van a permitir la cavitación y la formación del blastocele y van a quedar las otras células, las células que expresan OCT4
formando el macizo celular interno como se ve aquí. Aquí tenemos una imagen donde estamos localizando en rojo las células que expresan OCT4 y estamos viendo en verde las células que forman el trofoblasto y vemos claramente la diferenciación de estas células que de alguna manera son las que regulan la expresión. La expresión de CDX2 en las células exteriores regula otros genes de la diferenciación trofoblástica, resultando entonces en una capa externa, el trofoblasto y una masa celular interna. ¿Qué otros genes son los que participan? Bueno, hoy sabemos que hay una serie de factores de transcripción, entre ellos TED4, que regula la expresión de CDX2 y activan genes entonces de la diferenciación trofoblástica. CDX2, este gen tan importante que veíamos que se expresa en estas células del trofoblasto, es regulado por TED4. Para la activación de TED4 es necesaria la función de JAP, un cofactor que entra del citoplasma al núcleo, pero que normalmente es inactivado por fosforilación en respuesta a una señal de otras células, una señal del entorno a través de la vía hipo, que es una vía que tiene que ver con el contacto intercelular. En las células de la superficie no hay activación de la vía de hipo, por lo tanto, esta proteína LATS, que es la que fosforila a JAP y lo inactiva, no está presente y por lo tanto no se pierde la señal de JAP, que no existe entonces en las células internas del embrión, pero sí existe entonces, al no existir la señal de hipo, en estas células de la periferia. En las células de la superficie no hay activación de la vía hipo, por lo tanto JAP puede internalizarse en el núcleo e interactuar con TED para entonces promover la expresión de CDX2 y CX2 va a encender una serie de genes, PSX, HAND, otra serie de genes que van a dar lugar a la especificación de genes específicos de trofoblasto y la diferenciación de estas células en células trofoblásticas. Entonces este es un primer evento de diferenciación muy importante que vemos muy tempranamente en el desarrollo. La segunda decisión, desde el punto de vista de la diferenciación, implica la formación de un disco bilaminar. Las células del macizo celular comienzan a expresar dos factores de transcripción diferentes. Comienzan a expresar GATA6 y NANOG. NANOG se expresa en un grupo de células, mientras que otros grupos de células comienzan a expresar GATA6. Lo que sucede es que estas células también comienzan a reordenarse y a identificarse, a reconocerse por sí mismos y a agruparse y a reestructurarse, de manera que se forman entonces dos capas. Una capa de células que queda internamente rodeadas por un lado por el trofoblasto y rodeadas por otro lado por las células que expresan GATA6. Las células que expresan GATA6 están en contacto con la cavidad del blastocisto y empiezan a forrar esta pared del blastocisto y son los que van a constituir el endodermo primitivo. ¿Está bien? Mientras que, o hipoblasto, mientras que las otras células que expresan NANOG van a formar el hipoblasto. Hay distintos circuitos de autorregulación positiva que mantienen la expresión de estos genes. La expresión de NANOG, por ejemplo, está regulada por SOX2 y por OCT4, que se expresaba anteriormente, de manera que estas células inducen la expresión de la proteína NANOG que se autorregula, se autoinduce, y a su vez esta NANOG en conjunto con estas otras expresa un montón de genes que lo que hacen es mantener estas células como células stem cells, células madre, todavía con una gran potencialidad de desarrollar todo lo que es el embrión. Hay distintas vías de regulación entonces que participan de este proceso. Y allí vemos que
SOX2, la proteína SOX2 y OX4, a su vez se autoactivan y activan análogo. Quiere decir que aquí se forma un círculo virtuoso de retroalimentación que mantiene la expresión de estos factores y por lo tanto mantiene estas células en este estado todavía pluripotente y son las que van a dar lugar al embrión. Quiere decir entonces que en el proceso, en las dos primeras rondas de diferenciación ocurren muy rápidamente en los mamíferos y tienen que ver con la expresión primero de CDX2 y de OCT4 que mutuamente se reprimen y que permiten esta primera diferenciación en un trofo ectodermo multipotente y un macizo celular interno que es pluripotente. Es decir, partíamos de una célula totipotente y ahora tenemos una célula multipotente que va a dar lugar a tejidos extraembrionarios y un macizo celular interno pluripotente que comienza a expresar y a diferenciarse a partir de la expresión de dos factores de transcripción, GATA6 y NANOG, que son mutuamente excluyentes, en el endodermo primitivo, también multipotente, y el epiblasto que se mantiene con un grupo de células pluripotentes. Entonces vemos que las primeras rondas de desarrollo, el desarrollo temprano de los embriones mamíferos, tiene que ver con la formación de un grupo de células. A partir de las primeras blastómeras, que son totipotentes, una primera división y una primera decisión de destinos celulares que define entre lo que es el trofo ectodermo, lo que va a dar lugar a la placenta, y el macizo celular interno, y una segunda decisión que divide lo que es el endodermo primitivo, el hipoblasto, y el epiblasto pluripotente, que es el que va a dar lugar al embrión. Y estos dos tejidos son los que van a dar lugar entonces a la formación de ese disco embrionario bilaminar, porque a partir de esta parte de acá arriba, esto se cavita, esto ustedes ya lo vieron cuando vieron el proceso de gastrulación con los compañeros de histología, formando entonces este disco embrionario bilaminar, que es bien importante para el desarrollo del siguiente proceso que es la gastrulación. Entonces hemos visto que en esta primera etapa hay un par de decisiones de desarrollo muy importantes que tienen que ver con la expresión de factores de transcripción que empiezan rápidamente el proceso de diferenciación celular. En esta segunda parte vamos a ver cómo distintos procesos de inducción dan lugar al mecanismo de la gastrulación y vamos a ver cuáles son los genes que están vinculados en este proceso. Una de las cosas que tenemos que decir es que el proceso de desarrollo del embrión humano depende de una cascada regulatoria, de una jerarquía de factores de transcripción que se van expresando progresivamente y que van dando lugar a la formación del embrión. Lo primero que sucede es que algunos factores de transcripción determinan la formación de los ejes corporales y el control de la expresión de otros factores de transcripción de fase 2. Esto a partir de la gastrulación da lugar entonces a la regionalización del embrión, factores de transcripción que subdividen al embrión en distintas regiones. Hay evidencia de segmentación, en el caso humano también como en otros casos, y esto luego da lugar a una tercera fase donde hay otros factores de transcripción que causan que cada segmento y grupo de segmentos desarrollen características específicas. Y esto da lugar finalmente a otro grupo de elementos que permiten diferenciar distintos tipos celulares y distintos órganos, dando lugar a la formación entonces terminando la formación embrionaria y dando lugar a la formación de un feto propio para continuar el desarrollo. Pero el inicio de este proceso es la gastrulación. La gastrulación humana comienza el día 13 con la formación en la región posterior de este disco bilaminar de la línea primitiva, en la región caudal. Y esto ya permite comenzar a determinar los ejes. ¿Dónde se forma la línea primitiva? Este lugar donde va a comenzar a ocurrir la migración de células, esa va a ser la región posterior, la región caudal, opuesta a la región rostral del otro lado. Y a partir de esta región caudal se va a formar una serie de una
invaginación, por donde van a migrar por esta línea primitiva y por este nodo que se va a formar progresivamente las células de esta región superior del epiblasto hacia la porción basal, formando entonces lo que va a ser el mesodermo y el endodermo definitivo. La migración de las células por el nodo y por la línea primitiva ocurre como células independientes, esto ustedes ya lo vieron, y depende de TGF-beta y WNT como inductores de este proceso. Estas vías de transducción de señales de TGF-beta y WNT son las que inducen el proceso de la gastrulación. Y en el proceso de la gastrulación una de las cosas que ocurre es hay crecimiento y hay movimiento celular y hay contactos células que le dicen a algunas células ustedes tienen que migrar en determinada dirección, como ya hemos visto en otra situación. La migración celular ocurre a través de la línea primitiva y del nodo y parece estar coordinada por elementos de las vías de señalización de FGF. En embriones donde FGF es defectivo, es decir, embriones que son homocigotas para la deleción de FGF, las células no migran y no se forma mesodermo y endodermo, y los embriones abortan en este punto de la gastrulación. La migración está vinculada entonces a varios elementos. Por un lado, pérdida de contacto célula-célula, pérdida de caderinas, es decir, las células dejan de reconocerse unas con otras, hay cambios en la forma celular, hay cambios en la pérdida de la lámina basal, la migración está favorecida por la secreción de ácido hialurónico que es producido por el epiblasto y eso hace que las células se vayan invaginando y se va dando entonces un proceso de transición epitelio-mesenquimática. Estas células van a migrar formando lo que es el mesodermo. Algunas de las células que migran más tardíamente van a sustituir el hipoblasto por el endodermo final y se va a generar un embrión trilaminar con polaridad por migración de células a través del nodo y de la línea primitiva. El desarrollo del eje anteroposterior está dado por gradientes de proteínas y de morfógenos en el embrión temprano de los vertebrados, de manera que distintas proteínas y distintos morfógenos que hemos venido viendo van a estar ubicados en distintas regiones con distintas concentraciones. Como decíamos, para el proceso de migración y de la formación de la línea primitiva es importante WNT, BMP y FGF, que se expresan sobre todo en las regiones posteriores y estos factores WNT, BMP, FGF y también el ácido retinoico, que es un morfógeno muy potente, aparecen en la región posterior del embrión y no están presentes en la región anterior. La región anterior tiene elementos que bloquean estas señales y los vamos a ver un poquito más adelante. Y este patrón antero-posterior queda finalmente determinado por la expresión de los genes HOX. Hay dos centros de señalización muy importantes para la formación de los ejes corporales. En la región anterior, el endodermo visceral anterior, señaliza a través de la secreción de Lefty y de Cerberus hacia el epiblasto e inhibe entonces la AWNT, inhibe la expresión de nodal. Mientras que en la región posterior, WNT, decíamos, promueve la expresión de nodal y nodal se expresa en la región del nodo. En la región posterior entonces WNT induce la expresión de nodal e induce también la formación de la línea primitiva expresando coordina, expresando nodal. La línea primitiva al inicio es un grupo de células que aparece aquí al final, que comienzan a formar esta línea primitiva y avanzan en la dirección anterior, promoviendo la migración de las células del epiblasto hacia el interior, rellenando esta cavidad y formando el mesodermo y luego el endodermo.
en la gastrulación ocurran entonces distintos procesos de maduración, de crecimiento de esta línea primitiva y de expresión de distintos genes. WNT entonces en la región posterior, decíamos, induce la expresión de BRCA, que es un factor de transcripción que promueve la migración celular y la transformación hacia mesodermo, y esto hace que esta línea primitiva comience a crecer hacia adelante y se forma en esta región el nodo. FGF en la región caudal es esencial también para este proceso de migración. Y en la región del nodo se produce dos factores de transcripción muy importantes, que son FOXA2 y guscoid. FOXA2 es fundamental para la formación de la notocorda y para la migración de células entonces que van a formar la notocorda, células que van a dar lugar a la notocorda, que después va a inducir la formación del tubo neural. Guscoid activa la expresión de genes del organizador, como son cordina y noguina, importantes para la inducción neural. Y decíamos que WNT induce a nodal en esta región del nodo, que es importante en la migración y, como vamos a ver más adelante, en la lateralidad. A medida que esto avanza la formación de este nódulo primitivo, y en el nódulo primitivo entonces se van a formar además después SSH y FGF por la inducción tardía, y que van a tener bastante que ver, vamos a ver después, con la lateralidad. Y en esta región posterior, la presencia de ácido retinoico, de WNT, de FGF, van a actuar sobre los factores de transcripción del grupo caudal para promover la expresión de los genes Hox y la diferenciación a lo largo del embrión, cuando comience el proceso de segmentación de este embrión. Entonces, vemos que, como decíamos, gradientes de proteínas y morfógenos en el embrión temprano de los vertebrados dan lugar a que en las regiones posteriores hayan concentraciones diferenciales de FGF, de BMP, WNT en la región posterior, que son las que promueven la formación de la línea primitiva, la migración celular. En las regiones anteriores, el bloqueo de esas señales anteriores, como habíamos visto, por Cerberus y Lefty, por ejemplo, dan lugar a estos antagonistas de estas vías de señalización, hacen que estos genes no se expresen en esta región, entonces fijan un límite para la expresión hasta la formación del organizador, y finalmente el patrón antero-posterior queda determinado por la expresión de los genes Hox. Aquí nosotros vemos un ejemplo de esto, y aquí lo que estamos viendo es un gradiente de expresión de FGF8 a lo largo de la región caudal de un ratón. En el día 9 vemos los niveles de mayor expresión en la porción más caudal, y a medida que avanzamos más hacia adelante vemos cómo esto va decreciendo. Quiere decir que la expresión de FGF forma un gradiente póstero anterior, y lo mismo sucede con estos otros factores, y estos gradientes son los que determinan de algún modo la inducción del proceso de migración y formación del eje antero-posterior. ¿Cómo se regulan entonces los genes Hox en los vertebrados? Entre otras cosas por la aparición del ácido retinoico, que es un potente morfógeno que regula la expresión génica en el eje antero-posterior. Este ácido retinoico está controlado por síntesis y degradación diferencial y por los gradientes de WNT, FGF y ácido retinoico, que activan distintos genes caudales, CDX1, CDX2, CDX3, que se expresan en gradiente, respondiendo a ese gradiente, y activan a su vez a los genes Hox, que van a dar lugar entonces a la formación del patrón antero-posterior en los embriones de mamíferos. ¿Qué quiere decir entonces? Que vemos algunos de los mismos genes que habíamos visto en el desarrollo de Drosophila, como caudal, los genes Hox, distintos genes de la vía de señalización, y el ácido retinoico como un potente morfógeno que induce la formación del eje antero-posterior. Vemos que los genes Hox nuevamente tienen que ver con la formación del eje antero-posterior y la diferenciación, de la misma manera que habíamos visto que ocurría en Drosophila.
Vamos a ver en esta tercera parte algunos aspectos del desarrollo de los mamíferos y en particular nos vamos a centrar en los genes Hox en el desarrollo. Vamos a ver cuál es su papel. Decíamos que el ácido retinoico, un potente morfógeno, regula la expresión en el eje anteroposterior, controlado por síntesis y degradación del ácido retinoico y gradientes de WNT, de FGF y de ácido retinoico activan a los genes caudal. Y estos, a su vez, en conjunto con los otros elementos, activan a los genes Hox. ¿Cómo es esta vía de señalización a través de ácido retinoico? Bueno, el retinol es un derivado de la vitamina A que se obtiene por la ingesta materna, pero las concentraciones de ácido retinoico dependen de un equilibrio entre la síntesis y la degradación. El ácido retinoico difunde a las células vecinas y hay receptores de ácido retinoico que unen a este retinol, actúan como receptores esteroideos. Este retinol es transportado a las células y en estas células este retinol es el ácido retinoico se forma por la síntesis a partir de la retinol dehidrogenasa, esta enzima RDH10, y retinaldehído dehidrogenasa, la RALDH1, 2 y 3, que forman el ácido retinoico. Y el ácido retinoico es una señal intracelular que es reconocida por receptores relacionados a los receptores esteroideos que actúan como factores de transcripción promoviendo la expresión de algunos genes, entre ellos, por ejemplo, los genes CDX y HOX, que tienen potenciadores con elementos de respuesta al ácido retinoico. Hay un equilibrio entre la síntesis y degradación del ácido retinoico, y la degradación está dada por la expresión de un citocromo P450, CYP26A1, B1 y C1, que degradan el ácido retinoico hacia otros metabolitos. Esta vía de señalización de ácido retinoico de alguna manera induce la expresión de algunos genes, entre ellos los genes Hox. Los mamíferos contienen 4 sets de genes Hox, a diferencia de aquel único set de genes Hox que habíamos visto en el caso de Drosophila. Pero lo que sí hay es una colinearidad entre los genes Hox que aparecen en Drosophila y los 4 grupos de genes Hox que vemos en mamíferos. Hay una conservación evolutiva de la organización génica y la expresión de estos genes en las moscas, en el ratón, en el humano, en los mamíferos, como podemos ver acá. El orden en el cromosoma y el orden de expresión es similar. Los genes Hox más 3' se expresan más anteriormente en el ratón que los genes Hox más 5', de igual manera de lo que ocurría en Drosophila. Los genes del complejo antenapidia se expresaban, los genes más 3' se expresaban en las regiones más anteriores y los genes más 5' se expresaban en las regiones abdominales. Bien, esto da lugar entonces a un patrón de expresión diferencial, como lo podemos ver acá. Los diferentes genes Hox se expresan a lo largo del eje anteroposterior y aquí vemos, por ejemplo, este gen Hox B1. Vemos que el límite de expresión anterior de Hox B1 es más anterior que el límite de expresión de Hox B4, que se expresa a partir de esta zona media, o que Hox B9, que se expresa en una región más posterior. Aquí estos genes Hox están marcados con una señal reportera con la expresión de la Z, por eso lo vemos en azul, la expresión de estos genes a lo largo del eje de embriones de ratón. Estos genes se expresan en el tubo neural, en la cresta neural, en el mesodermo paraxial, en el ectodermo y van dando lugar a un patrón de desarrollo en el eje anteroposterior que va a dar lugar a un patrón de diferenciación particular. Entonces, genes Hox posteriores
los genes HOX se expresan a lo largo de patrones solapados de expresión, como veíamos, pero los genes HOX posteriores inhiben la transcripción continua de los genes HOX anteriores, de manera similar a lo que habíamos visto en Drosophila. Y la organización de los genes HOX responde, y la ubicación de los genes HOX responde a la inducción a partir del ácido retinoico. Los genes HOX anteriores son activados por bajas concentraciones de ácido retinoico. Los genes HOX posteriores requieren concentraciones más altas de ácido retinoico para ser expresados. Pero recuerden ustedes que decíamos que en el embrión al inicio hay un gradiente de ácido retinoico y esto ocurre en la expresión de estos genes HOX, va ocurriendo a medida que se va produciendo entonces la formación del mesodermo y la línea primitiva va regresando. Podemos pensar entonces a los vertebrados como animales segmentados. ¿Los vertebrados tienen unidades segmentadas que expresan distintos genes HOX? Sí, uno de ellos tiene que ver con, por ejemplo, con la formación de los somites, la dermis en la piel, los músculos de la espalda, las extremidades, cartílago, huesos, distintas cosas que van a dar lugar, y la formación claramente de distintas estructuras regulares a lo largo del cuerpo, como son, por ejemplo, las vértebras, unidades individuales que difieren entre las regiones y que definen regiones anteriores y posteriores similares a lo que habíamos visto con los segmentos en Drosophila, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto tiene que ver con la expresión de los genes HOX a lo largo del eje corporal en el ratón. Entonces, si nosotros miramos normalmente el desarrollo del ratón, nosotros vemos que normalmente tenemos en el ratón 7 vértebras cervicales, 13 vértebras torácicas que llevan costillas, 6 vértebras lumbares, luego la región sacra y la región caudal. Normalmente en un ratón wild type, entonces vamos a tener esta región donde vamos a tener las 13 vértebras torácicas con costillitas, luego la región lumbar y luego la región sacra. ¿Qué sucede cuando hay ratones que son knockout para todos los parálogos del gen HOX10? Bueno, lo que sucede es que cuando no está presente HOX10, la región lumbar expresa una transformación homeótica hacia la región anterior, hacia la región torácica, y aparecen entonces costillas. Esto es el mismo tipo de mutación homeótica que habíamos visto en Drosophila, donde se expresaba las características de la región regulada por el homeodominio anterior. ¿Está bien? La región lumbar se anterioriza y pasa a tener características de lo que es la región torácica. Aparecen costillas. ¿Qué pasa si tenemos un ratón knockout para todos los parálogos de HOX11? Bueno, ocurre lo mismo. La región sacra deja de tener sus estructuras características y pasa a no tener ninguna estructura, como ocurre con la región lumbar. Hay también aquí una mutación homeótica. El knockout de HOX10 convierte las vértebras lumbares en vértebras torácicas. El knockout de HOX11, todos los parálogos de HOX11, transforma la región sacra en copia de las vértebras lumbares. Quiere decir entonces que los genes HOX de alguna manera están regulando la diferenciación a lo largo del eje antero-posterior en los vertebrados de la misma manera que lo hacen en el caso de Drosophila. Estas alteraciones también pueden estar mediadas por la activación a través del ácido retinoico. Y vemos aquí en A y en C un embrión con crecimiento normal, en B, D y E embriones que han sido crecidos en medios expuestos al ácido retinoico. Recuerden que decíamos que el ácido retinoico es uno de los inductores de la expresión de los genes HOX y que los genes HOX responden a distintas concentraciones de ácido retinoico. Y el primer arco faríngeo, en este caso, está acortado. Ustedes ven que este embrión tiene un desarrollo alterado, lo pueden ver aquí también, tiene los arcos faríngeos acortados, hay malformaciones craneales que se pueden observar acá, hay pérdida de las vértebras lumbares y de la región sacra, incluso más todavía en este otro caso,
y esto depende de la exposición al ácido retinóico, que es un potente morfógeno que afecta el patrón de expresión de los genes Hox a lo largo del embrión. Entonces vemos que hay malformaciones que pueden verse y que se deben a la sobreexposición de ácido retinoico en estos embriones. Quiere decir entonces en el patrón del eje anteroposterior. El eje anteroposterior entonces en el embrión de ratón depende de los movimientos que ocurren a partir de la gastrulación y a partir de allí los genes Hox el complejo de genes Hox comienzan a expresarse en función de los gradientes que se han generado a partir de la gastrulación a lo largo del eje anteroposterior y regulados entonces por la formación de ácido retinóico y de otros factores, entre ellos los genes caudal, WNT, FGF, y expresan estableciendo identidad posicional para el mesodermo, el endodermo, el ectodermo a lo largo del eje corporal. En el mesodermo desarrollan la notocorda, los omites, la placa lateral y estos omites reciben señales de la notocorda para formar se forma el tubo neural, se forma el ectodermo. Y hay distintas señales entonces que dan lugar a la formación de estructuras características del embrión a lo largo del eje anteroposterior. Un elemento particular que debemos tener en cuenta es el de la lateralidad. Los mamíferos son organismos que tienen una cierta asimetría. Es decir, nosotros sabemos que el desarrollo del tubo digestivo al inicio en el embrión, a las 5 semanas, se ubican sobre una línea media, pero progresivamente ya a las 7 semanas los órganos empiezan a ubicarse de distinta manera. Quiere decir que el hígado comienza a girar hacia el lado derecho, el estómago y otros órganos y ganglios comienzan y otros órganos empiezan a girar hacia el lado izquierdo. La misma simetría se observa en el desarrollo del sistema circulatorio. El corazón a las 4 semanas está en la línea media, pero a partir de las 6 semanas y a las 8 semanas ya comienza a tener una estructura característica ubicado y girado hacia la izquierda. Lo mismo sucede con el desarrollo de las vías respiratorias. Los pulmones que comienzan a desarrollarse a partir del tubo digestivo primitivo comienzan a diferenciarse de manera distinta en lo que es el pulmón derecho y el pulmón izquierdo en todos los mamíferos. Esta asimetría en el desarrollo tiene que ver entonces con algún mecanismo que también está regulado genéticamente. En los ratones hay dos genes que tienen dos mutaciones que tienen que ver con este proceso y una de ellas tiene que ver con IB, Situs inversus visceral. Mutantes homocigotos para IB desarrollan el corazón y los órganos asimétricos al azar, a la izquierda o a la derecha, y esto genera un gran problema porque hay una desorganización de órganos que no se desarrollan de manera adecuada, órganos que comienzan a desarrollarse en un lugar donde no corresponde e interactúan interactúan de manera incorrecta con otros órganos que se deberían desarrollar en ese plano y da lugar entonces a alteraciones que son muy graves. Hay otra mutación que es inversión del giro embrionario. Los mutantes homocigotos para INB desarrollan todos los órganos asimétricos en un orden absolutamente invertido. Es decir, lo que es derecha se desarrolla en la izquierda, lo que es de izquierda se desarrolla en la derecha. ¿Cuáles son los mecanismos que regulan, los mecanismos genéticos que regulan esta asimetría? En el nodo existe un grupo de células ciliadas. En el nodo, cuando se formaba la línea primitiva y en el nodo existe un grupo de células ciliadas que son muy importantes porque lo que sucede es que FGF en el nodo induce la secreción de paquetes de vesículas nodales que contienen ácido retinoico y SSH. Y estas vesículas nodales con
ácido retinoico y SSH, son movidas de derecha a izquierda por el movimiento de estas células ciliadas del nodo, de manera que llevan estas secreciones desde el sector derecho hasta el sector izquierdo del nodo. Esto tiene que ver con la señalización de FGF que induce entonces la secreción de estas vesículas nodales y la migración de estas vesículas a lo largo del eje. Se movilizan entonces de derecha a izquierda. Lo que sabemos es que un knockout de la dineína, que es una de las proteínas que tiene que ver con el movimiento de las cilias, elimina el movimiento ciliar nodal y elimina la lateralización ordenada de los órganos, es decir, la lateralización de los órganos es randómica. Y de hecho, Situs inversus codifica para una proteína ciliar, más precisamente para la dineína, es decir, aquella mutación que nosotros habíamos visto recién como IB, Situs inversus en el ratón, que da lugar a la lateralización randómica de los órganos, depende de la dineína, que es la que genera este movimiento ciliar y que da lugar al pasaje de moléculas inductoras de señal como el ácido retinoico y SHH, es decir, de morfógenos, que se ubican de manera diferencial y en concentraciones distintas, movidas asimétricamente de un lado y del otro del embrión, que a su vez estimulan de manera asimétrica una cascada asimétrica de expresión de genes, es decir, SSH, el ácido retinoico a través de FGF8 inducen a nodal de este lado y esto a su vez induce la expresión de PIT2, que es el que va a dar lugar a la formación y a la lateralización de los distintos órganos de un lado y del otro en el desarrollo. Lefty es otra proteína importante, otro factor importante que se ha expresado en la parte izquierda de la línea primitiva y que de alguna manera se sabe que impide la difusión de las moléculas hacia el lado derecho del embrión. Hay otros elementos que tienen que ver con el proceso de la lateralidad. Se conocen alrededor de 20 genes que participan en este proceso. Vamos a ver esto como un esquema general de este proceso, como para tener una idea. Entonces, a manera de resumen de lo que hemos visto hasta ahora, la regulación génica en el desarrollo temprano, yo les recomiendo muy fuertemente que vean un video de investigación sobre las primeras 2 semanas, cuyo link les dejo por acá. La bibliografía claramente es el libro de Gilbert y Barresi, Biología del Desarrollo. Yo para la elaboración de esta clase me basé en la 11ª edición en inglés, pero la pueden encontrar en otras ediciones también. En esta edición, en la edición 11, el capítulo 12 se dedica al desarrollo temprano en aves y mamíferos. También está muy bien el Carlson en Biología Humana y Biología del Desarrollo, la edición 5ª que está en español, y el capítulo 5, Formación de las capas germinales y sus primeros derivados, está presente allí. El Carlson está presente en el portal Biblio, o sea que allí lo pueden ver. Y les recomiendo muy fuertemente ver el video de gastrulación de Scott Gilbert, que plantea una serie de principios fundamentales del desarrollo y que vale la pena verlo, no hay que perdérselo. Con esto terminamos esta primera parte, vamos luego a otra parte donde vamos a ver algo sobre el modelo del desarrollo de los miembros. En esta parte final entonces lo que vamos a ver es las bases genéticas en el desarrollo mamífero, tomando como ejemplo el desarrollo de las extremidades. Esto lo vamos a estar trabajando en una discusión grupal y esto va a servir a modo de introducción a esto, para ver algunos elementos donde los distintos elementos de regulación, factores de transcripción, vías de señalización, interactúan de una manera coordinada y ordenada para formar estructuras complejas como son los miembros. Pero acá hay distintas preguntas que uno muchas veces se hace. ¿Dónde se deben formar los miembros? ¿Cómo se regula dónde se deben formar los miembros? ¿Cómo se distinguen los miembros anteriores de los posteriores? ¿Cómo se determinan los ejes de los miembros? ¿Hay un eje proximal, distal, anterior, posterior, dorsal, ventral? Bueno, ¿cómo se regula eso? Eso es lo que vamos a tratar de ver en la siguiente sección.
Lo que vemos aquí son fotografías del desarrollo de los miembros en humanos en distintas etapas. Y ustedes ven que el desarrollo de los miembros comienza a partir de la división celular y la formación de un primordio que comienza a crecer y a partir del crecimiento de este primordio, obviamente allí hay división celular, migración, que hace que este primordio vaya creciendo. Progresivamente se van formando y diferenciando estructuras. Hay un proceso de diferenciación que produce especialización en la formación de este miembro. Y hay especialización también en estructuras óseas, estructuras musculares, características de este miembro. Y finalmente da lugar a la formación de un brazo, en este caso, con formación de dedos, e incluso hay elementos importantes como son la apoptosis que participan en este proceso en la eliminación de lo que son las membranas interdigitales. Entonces, este es un proceso complejo. ¿Cómo se regula este proceso complejo? Primera cosa que tenemos que hablar y tenemos que ubicarnos es que para la formación de los miembros hay distintos ejes. Hay un eje proximal distal, es decir, proximal lo que está más cerca del cuerpo, distal lo que está más lejos del cuerpo, los dedos en una mano, proximal el húmero en un brazo. Hay una porción dorsal y una porción ventral, ventral la palma de la mano, dorsal la porción dorsal de la mano. Hay una porción posterior, el meñique, una porción anterior, el pulgar. Y esto tiene que ver con el desarrollo de las estructuras y sobre todo las estructuras óseas, y podemos ver cómo hay una correlación entre lo que nosotros vemos en el desarrollo en mamíferos con el desarrollo en otros animales. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es una pata anterior de un ratón y aquí de un caballo. Y ustedes ven que hay una similitud en lo que es las distintas regiones que reciben determinados nombres para el estudio de su desarrollo, como son estilópodo, pseudópodo y autópodo, y de esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. Una de las cosas importantes para determinar es dónde se ubican los miembros y dónde aparecen los miembros. Bueno, aparecen en general en la región torácica y luego en la región sacra. El límite anterior de expresión de Hox C6 determina la ubicación del primordio anterior y determina la ubicación de dónde aparece la región torácica. Y a partir de allí, de esa región torácica, es donde se van a formar los miembros. Y fíjense ustedes que acá hay diferencias entre lo que ocurre en el ratón y en el pollo. Esto tiene que ver con el patrón de expresión de los genes Hox. Ven ustedes que el patrón de expresión de los genes Hox es distinto. Hox5 se expresa hasta acá, Hox5 se expresa hasta acá. Desde donde se expresa Hox6 hacia atrás es donde aparecen las vértebras y donde aparece la región torácica. En la región torácica es donde van a aparecer los miembros anteriores. Eso ocurre en todos los organismos. En el ratón, Hox C6 comienza a expresarse a partir de aquí, de esta octava vértebra. En el pollo a partir de la vértebra 15, en el ganso a partir de la vértebra 18, y aquí es donde aparece la pata anterior, aquí es donde aparece el ala, aquí es donde aparece el ala en el ganso que aparece más atrás. ¿Qué pasa en las serpientes? Hox6 se expresa a lo largo de todo el cuerpo de la serpiente, entonces toda la serpiente tiene costillas todo a lo largo, bueno, y no desarrolla miembros. Este es otro elemento que tiene que ver con otro proceso. Pero bueno, vamos a entrar en este tema. Entonces, ¿cuáles son las primeras señales para
la ubicación y saber dónde deben formarse los miembros. En respuesta a los genes Hox aparecen distintas concentraciones de FGF8 y ácido retinoico a lo largo del eje corporal. Esto como ya lo habíamos visto y como ustedes lo vieron en clases anteriores. Y lo que sabemos es que FGF8 antagoniza con el ácido retinoico generando una región, un campo donde hay una alta concentración de ácido retinoico, y en ese campo donde hay una alta concentración de ácido retinoico es donde se va a generar el miembro anterior. Se genera entonces esa región con alta concentración de ácido retinoico, que es la que va a dar lugar a el primordio. La especificación de lo primordio depende de la expresión de algunos factores de transcripción. Algunos factores de transcripción de la familia T-Box, en el caso de este es un embrión de pollo, y vemos que hay dos factores, TBX5, que se expresa en la región anterior, y TBX4, que se expresa en la región posterior. TBX5 se expresa en la región anterior, lo vemos aquí en el primordio anterior, y va a dar lugar a la formación del miembro anterior. En la región posterior, donde se expresa TBX5, se va a formar el primordio de lo que va a ser el miembro posterior. En ambos casos, estos genes, en el caso de las aves, estos genes TBX5 van a ser inducidos por el ácido retinoico y otros elementos, otros factores, y van a promover la producción de FGF10 en este mesodermo lateral, que va a actuar promoviendo e induciendo la expresión de FGF8 a partir del ectodermo, y este a su vez va a señalizar nuevamente hacia atrás para la expresión de FGF8, generando una interacción positiva que vamos a ver más en detalle más adelante. FGF y WNT señalizan entonces el comienzo de los miembros. La expresión de FGF8 determina dónde van a estar ubicados, de FGF10, perdón, determina dónde van a estar ubicados los primordios. WNT2 activa la expresión de FGF10 en esta región restringida, y esta región restringida va a promover FGF10 la expresión de WNT3 alfa, que a su vez promueve la expresión de FGF8, y FGF8 expresado en esta región del ectodermo va a promover que continúe la expresión de FGF10. Eso va a hacer que esta región comience a proliferar y comience a crecer, generándose entonces un área de crecimiento y el crecimiento de los primordios. Este crecimiento de los primordios va a dar lugar a la formación de los primordios. Experimentalmente en aves se puede inducir la formación de un primordio de la extremidad, incluyendo por ejemplo una bolita embebida con FGF10. Esto muestra que FGF10 es justamente el elemento que induce todo este proceso de diferenciación, y hay determinadas células que son competentes en el ectodermo para responder a esta señal. Este eje proximal, el eje proximal distal entonces depende de FGF y del borde del primordio, la cresta ectodérmica apical, que es esta región que aparece en donde se va formando el primordio. La placa lateral del mesodermo comienza a segregar FGF10, FGF10 induce la expresión de WNT3, que induce la expresión de FGF8, que señaliza nuevamente hacia atrás. El borde apical del ectodermo expresa FGF8, FGF4 y mantiene la expresión de FGF10, y esto hace que haya un crecimiento del mesodermo distal, y esto es lo que se llama la zona de progresión. Esta zona de progresión es la que va a estar creciendo y dando lugar al crecimiento del miembro en el sentido proximal distal, del primordio del miembro en el sentido proximal distal.
¿Cómo sabemos esto? Bueno, sabemos esto porque sabemos que el borde apical del ectodermo produce FGF4 y FGF8 en el desarrollo normal. Si nosotros duplicamos esta estructura, es decir, tomamos un borde apical del ectodermo y lo agregamos acá, se genera una segunda estructura, se duplica toda la estructura. Si nosotros eliminamos el borde apical del ectodermo, se termina el crecimiento. Quiere decir que esta región es importante para promover el crecimiento. Pero si nosotros en lugar removemos el borde apical del ectodermo, pero agregamos aquí una bolita embebida en FGF4, esta bolita en FGF4 promueve el desarrollo distal, quiere decir que FGF4 o FGF8 hace lo mismo, son los que de alguna manera promueven la generación de esta región, de esta zona de progresión, que es la que va creciendo y es la que va dando lugar al crecimiento y la formación del eje proximal distal. Una vez que se forma un eje proximal distal, es necesario la expresión de distintas estructuras a lo largo de ese eje. El control de la segmentación proximal distal está dado por gradientes opuestos de distintos morfógenos, que son por un lado el ácido retinoico, que está muy concentrado en la zona proximal y que decae hacia la zona distal porque está presente CYP26. ¿Se acuerdan que era una de las enzimas que degrada el ácido retinoico, que es inducida por FGF? El FGF que es producido en esta región por la zona de crecimiento y por el borde apical del ectodermo. Entonces aquí hay mucho FGF y WNT que señalizan hacia acá atrás. Y esto genera entonces dos gradientes opuestos. Hay un modelo de desarrollo y de formación del control de la segmentación proximal distal, en el caso de las aves, que plantea este modelo. Entonces, el ácido retinoico a nivel proximal y los factores de crecimiento fibroblásticos y WNT a nivel distal son los que promueven el desarrollo. Entonces, las células que quedan expuestas a altas concentraciones de ácido retinoico con respecto a FGF se diferencian en lo que es el estilopodio, es decir, la región del antebrazo. Los que quedan con un nivel intermedio en el pseudopodio, es decir, la región del brazo, y los que tienen una concentración alta, baja de ácido retinoico y alta de FGF en lo que es la mano y los dedos. Da lugar entonces a la expresión de distintos genes del grupo de los genes Hox. Ven ustedes aquí que los genes Hox participan nuevamente en la especificación del patrón del miembro y se expresan de manera diferente a lo largo del eje proximal distal. Esto lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero la expresión de los genes Hox dan identidad a lo largo de los miembros. Y hay algunos casos de alteraciones debidas a mutaciones homocigotas en los genes Hox que dan lugar a alteraciones en el desarrollo de los miembros, entre otro tipo de alteraciones. ¿Qué pasa con la formación de los otros ejes? El eje anteroposterior. El eje anteroposterior depende de una región que se conoce como la zona de actividad polarizante. Y esta es una región que está en el borde posterior del primordio. ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos esta zona y la injertamos? La trasplantamos. Experimentos de trasplante dan lugar a duplicación en espejo de estructuras. En esta región de la zona polarizante, por eso esto se llamó zona polarizante, y en esta región de la zona polarizante se sintetiza el elemento de factor de una cadena de transducción de señales y que funciona como morfógeno, Sonic
Una de las funciones en las cuales participa BMP también es en la formación de los dedos, y BMP es uno de los genes que activa la apoptosis de las regiones interdigitales, dando lugar a este proceso de eliminación de este tejido para la maduración. Entonces, tres ejes funcionales participan de manera coordinada para determinar la formación de los miembros. El eje proximal distal bajo el control de FGF, el eje anteroposterior bajo el control de la vía de señalización de Sonic-Hedgehog, el eje dorsoventral bajo un control de la vía de señalización de WNT, y ustedes ven que las distintas vías de señalización y los genes maestros reguladores del desarrollo, como los genes Hox, participan entonces en la formación de una estructura compleja como son los miembros, y esto es algo que vamos a estar discutiendo en la discusión grupal 2, donde vamos a estar trabajando sobre este modelo. Finalmente les quiero recomendar bibliografía para esta parte, para que la vayan viendo y la vayan analizando. Hay un excelente video de Michael Barresi sobre desarrollo de los miembros en el sitio que les dejo acá el link, en el sitio de los tutoriales asociados al libro de Biología del Desarrollo. Yo me basé en parte en el capítulo 19 de la edición 11, pueden encontrar otras ediciones anteriores también, y también está muy bien este tema en Carlson nuevamente, en Biología del Desarrollo, quinta edición, que está en español, esto es el capítulo 10, así que les recomiendo muy fuertemente que lo lean, y quedamos a las órdenes para cualquier duda que ustedes tengan respecto a este tema. Muchas gracias y hasta luego.